Pues buenas tardes, compis. Muchas gracias por asistir al webinar de hoy y los que lo estáis grabando, pues los que lo estáis viendo grabados, pues bienvenidos también. Recordaros que este webinar forma parte de nuestro curso de fermentaciones y microbiología industrial, que dura unas 50 horas, que son unos 4 meses, y que tiene un montón de éxito en los sectores en los que parte del trabajo del departamento de calidad es este trabajo de fermentación, como los sectores de las levaduras, el vino, como estaba comentando antes nuestro compi, o de cerveza. Y bueno, recordaros que como siempre es bonificable, que si estáis trabajando podéis hacerlo con créditos Fundae y que cualquier ayuda que necesitéis con las gestiones podéis escribir a info y siempre estaremos encantados de ayudaros. Y bueno, sin más, doy paso a Alejandro López, que es colaborador de la escuela y es experto y consultor en el área de fermentaciones y microbiología industrial, doctor en microbiología industrial y autor de este curso de fermentaciones, también profe del máster de calidad y seguridad alimentaria, que he visto que hay compis que lo han hecho. Así que bueno, bienvenido Alejandro y te doy paso. Pues nada, muchas gracias a vosotras, ¿no? Que siempre estáis ahí cuidándome y resolviendo también mis dudas en cuanto a esto. Y nada, vamos a por otro webinar. Este ya es el segundo, ¿no? Hace poquito dimos otro sobre bioreactores y ahora, a ver, es que yo no os veo. A ver, si pongo la presentación no os veo, no sé quién estáis conectados, no sé qué alumnos hay o gente fuera del curso también, ¿no? Entonces, eh, Bueno, propusimos. cualquier ¿Sí? cosa que lo digan por el chat y yo te la transmito, que abran el Eso, micro y la sí, cámara sí. y que te hablen directamente, que eso muchísimo mejor, ¿eh? O directamente que sin vergüenza ninguna, que comenten sus casos. Si veis que digo algo que puede tocar su fábrica, si están trabajando en una fábrica o cualquier tipo de duda, pues específicamente hablamos de eso. Si lo sé. Si no, pues seguro que algo puedo aportar. Bueno, decidimos dar este, este webinar con el título de Tendencia en Fermentación de Precisión, porque es verdad que en el curso, bueno, el curso es de fermentaciones, microbiología industrial, pues general, pero aplicado principalmente a la industria alimentaria. Esta presentación también va enfocada a la industria alimentaria siempre, ¿no? Porque fermentación de precisión, los alumnos, ¿no? Que ya lo conocen, yo pongo ahí, pues, ¿cuál es la definición? ¿No? Pues un proceso donde los microorganismos se cultivan en un ambiente controlado para producir compuestos específicos. Es que esa definición es la definición de fermentación, ¿no? Me dirían los alumnos, Alejandro, este ya se ha vuelto loco porque no explica nada nuevo, ¿no? Porque para una fermentación de cerveza, de elaboración de vino, de elaboración de queso, el proceso siempre tiene que estar controlado. Y en este caso obtenemos aquí es donde puede estar un poco la diferencia, obtenemos un producto fermentado, ¿vale? En la fermentación de precisión es un término relativamente nuevo, ¿no? Donde no se obtiene un producto fermentado, pero un compuesto específico, ¿no? Que en este caso, la mayoría de las veces, pues son proteínas, son enzimas que se usan en la industria alimentaria, pueden ser ácidos orgánicos, pueden ser lípidos, pueden ser vitaminas, pueden ser muchos tipos de colorantes, saborizantes, etcétera. Y también, separándolo un poco, también puede ser biomasa de levadura, de bacterias lácticas, probióticos que se utilizan también en la industria alimentaria, ¿vale? Entonces, para diferenciar un poco, bueno, el proceso de fermentación normalmente anaerobio, pues tenemos en otro lado la manera de poder fabricar estos compuestos normalmente es un proceso aerobio. De ahí un poco la confusión que siempre me presentan los alumnos y por eso, como digo, creamos este pequeño webinar, porque yo voy a intentar no alargarme mucho. Yo también pido que me cortéis porque sabéis todos que yo me enrollo más que nada. Y, y mira, hace poco dimos un webinar sobre bioreactores, aquí no voy a entrar mucho, pero bueno, se trata de un bioreactor, al final es un depósito, ¿vale? Y es que dispone de todas las herramientas para tener completamente controlado tu proceso y donde se fomenta la transmisión de oxígeno para que el microorganismo que se cultiva dentro respire y produzca, por su metabolismo, produzca la mayor cantidad posible, ¿no? El mayor rendimiento del compuesto de interés.
¿vale? Como digo, en la industria farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Que se hace mucha fermentación de precisión a la hora de producir antibióticos, por ejemplo. No se llama fermentación de precisión. Fermentación de precisión ha nacido relativamente hace poco el término, sobre todo para la producción de proteínas alternativas o alternativas también a las de origen animal, ¿no? Que lo veremos ahora. Por lo tanto, pongo aquí un pequeño texto, ¿no? De que en la industria alimentaria, esta fermentación, este tipo de fermentación, ¿vale? Dirigida a producir compuestos específicos, pues es una oportunidad grandísima para generar ingredientes de forma casi constante, ¿no? Y continuada, que sigue la tendencia, que está muy bien porque permite también hacer un proceso muy sostenible, también desde un punto de vista de seguridad sanitaria, tanto humana como animal, también es un proceso muy que va directamente con esta tendencia, incluso también aporte al bienestar animal, ¿vale? Ahora lo veremos. ¿Y cómo se hace esto? Pues con tecnologías innovadoras, ¿vale? Esto va a ser un poco la presentación. Entonces, lo de todos los procesos, ya los que me conocen, pues ya estáis hartos de escucharme decir, no, la cepa. Tienes que tener una cepa, cuanto mejor sea la cepa, mejor va a ser tu producto fermentado. En este caso, en la fermentación de precisión, la cepa, pues igual, la cepa es la clave, ¿vale? Ya que tiene que producir el compuesto específico de interés industrial, en este caso alimentario, ¿no? La cepa puede ser de origen silvestre, sacada de una colección, y tú en el laboratorio pues la intentas modificar, intentas sacar derivados por técnicas de genética clásica o directamente por ingeniería genética, mediante recombinación, meterle el gen de interés que tú quieres, de la proteína que tú quieres producir y ya tienes tu microorganismo transgénico, ¿vale? Entonces la clave, o sea, la cepa es clave en este proceso. Después el proceso, pues como todos los procesos fermentativos, si acaso más todavía, pues un control riguroso de toda la etapa fermentativa. Y esto se consigue, pues, aquí también hay mucha innovación, ¿no? Y con tecnologías emergentes que tanto para el control, monitoreo, programación, automatización de los parámetros. Y en este caso, pues el medio de cultivo suele ser un medio de cultivo barato, tiene que ser barato y muy disponible. Entonces, para eso se usan subproductos de otras industrias alimentarias, por ejemplo, y también se tiene muy en cuenta la reducción de los residuos que provoca, ¿no? Que provocan por la recuperación de este producto, ¿no? Por ejemplo, para elaborar vino, pues tu materia prima es el mosto de uva, de ahí poco te puede mover. Sin embargo, para producir una proteína, pues ahí tienes que cubrir los requerimientos nutricionales de tu cepa y después las condiciones idóneas para que esa cepa produzca tu proteína de interés, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues te hace falta azúcar, o sea, fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, y para eso, por ejemplo, pues se pueden utilizar melazas, que son subproductos de otras industrias, de la industria azucarera en este caso, que es una fuente de azúcar estupenda para este tipo de cepas para este tipo de fermentaciones, ¿no? Mm, y también como un subproducto, pues ya mantiene un poco la sostenibilidad en este aspecto y economía circular y demás, ¿no? Eh, Aquí juega un factor fundamental porque que es la recuperación de este compuesto, que lo tienes que separar, lo tienes que extraer de todo lo que es el micelio de la cepa o la biomasa del microorganismo y del caldo de cultivo. Tú al final te tienes que quedar a lo mejor con una molécula, una proteína, o también te puedes quedar con la biomasa. Tienes que limpiarla de todo el medio de cultivo restante, que eso sería tu residuo, que eso después también pues, se pueden utilizar para otras cosas, le puedes dar otro valor, pero en este caso aquí hay una etapa de recuperación del compuesto específico que tú quieres obtener y después comercializar, por supuesto, ¿no? Entonces aquí también hay mucha tecnología que hay que estudiar, que hay que desarrollar para extraer este compuesto de manera pues, lo más eficientemente posible, generando los residuos
menores residuos y si puedes evitarte generar mucho volumen de residuos por otras técnicas, pues mejor, ¿no? Haciéndolo más sostenible. Entonces se comercializa normalmente pues bolsitas de polvo si son proteínas, biomasa o en soluciones concentradas líquidas, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar un poquito de las tendencias, que es lo que lleva el título, ¿no? La tendencia, por así decirlo, primaria, no porque tenga un uno, sino porque es en donde se mueve ahora mismo la sociedad, ¿no? Y las normativas y cada vez se están poniendo un poco más restrictivas en este aspecto, ¿no? Cambio climático y demás, es la sostenibilidad y el fomento de la economía circular. También dan muchas ayudas, muchas subvenciones en este sentido. Entonces, ¿qué papel juega aquí la fermentación de precisión, ¿no? O cómo la fermentación de precisión puede mejorar en sostenibilidad y economía circular muchos procesos? Pues, como decía antes, con el uso de sus productos. Desechos de otras industrias alimentarias pueden ser utilizados para producir proteínas, vamos a poner siempre proteína, por ejemplo, o biomasa de microorganismos de una manera más sostenible, ¿vale? Y al final, pues eso, cierra el círculo de la economía circular en este sentido. Utilizar productos de cercanía de otras industrias que estén cercanas, y entonces también menos emisiones por transporte y demás. La fermentación de precisión, hay mucho avance para aumentar la eficiencia de ese proceso, que se puede utilizar a lo mejor proteínas o extractos, lo puede fabricar por otras tecnologías. Sin embargo, la fermentación de precisión se puede obtener un poco más de eficiencia del proceso. Mm, lo que te permite también, si tú tienes un proceso muy controlado gracias a un buen fermentador, te permite ahorrar costes energéticos, por ejemplo, ¿no? Si tiene una buena transferencia de temperatura, nada más, o bien controlado el proceso, el hecho de bajar a lo mejor o de subir un grado tu proceso hace que gastes menos agua de refrigeración, por lo que gastas menos agua si es que la desechas, o si estás recirculando por medio de una enfriadora, las enfriadoras no tienen que bajarte tanto el nivel de temperatura de ese agua, por lo tanto también ahorra en costes. ¿Vale? Entonces es importante que tu proceso y la fermentación de precisión va en ese sentido, que sea eficiente. Y después, bueno, si tiene una buena gestión de residuos, si no tiene residuos que son muy contaminantes o tiene una tecnología capaz de reducirlos, pues contribuyen más al medio ambiente, ¿no? ¿Y esto está muy implantado en España? En la industria alimentaria cuesta. En otros tipos de industria hay más mentalidad en este sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la industria farmacéutica. Yo estuve trabajando en una fábrica que producía antibióticos, estuve allí de jefe de producción 6 años, y esto era fermentación. Bueno, Claro. la fábrica es del año 50, se puede imaginar. Ya ha mejorado mucho. En este tiempo ha mejorado mucho, pero es que podría mejorar en 3 o 4 años, si hay dinero, muchísimo más de lo que ha mejorado hasta ahora, por las nuevas tecnologías, por la inteligencia artificial, por todos los avances tecnológicos fundamentalmente que hay. Se está invirtiendo mucho, pero también porque se invierte mucho el país bueno, y inversores privados invierten mucho en farmacias. ¿Y ¿Vale? En el por qué? sector farmacéutico. En la industria alimentaria no se invierte mm, prácticamente nada comparado con otro tipo de industria. ¿Por qué? Industria sanitaria, medicina, farmacia. En biotecnología se invierte mucho. Ahora veremos temas, puntos calientes ahí, pero industria, por ejemplo, no sé yo si habrá algún alumno aquí de una fábrica de levadura que me puedan decir cuánto se ha invertido en mejorar esto en su fábrica del tiempo que está. No sé si tenemos algún alumno aquí que me lo pueda decir. Pero se invierte poco porque hay poco dinero, ¿vale? Por ejemplo, para la fabricación de levadura de panadería se utilizan melazas como fuente de carbono, el principal materia prima, ¿vale? Para producir biomasa de levadura de panadería. ¿Qué pasa? Que las melazas, como han avanzado tanto la tecnología en la industria azucarera,
las melazas que venían cada vez con menos calidad, porque era un subproducto, entonces venía con menos calidad. ¿Por qué? Porque se aprovechaban mucho más esas melazas. Bueno, Entonces, la investigación en este tipo de fábrica era encontrar sustrato alternativo, por ejemplo, qué- ¿sabes? Casi obligado, ¿vale? Las fábricas que ahora mismo están en funcionamiento, que se dedican a este tipo de fermentaciones, pues, por un lado, están obligadas por normativa a cumplir una serie de criterios, ¿no? Y por otro lado, a cubrir la tendencia de los consumidores también, que eso sería otro punto importante, otra tendencia, que es los hábitos de consumo cada vez más saludables por parte de los consumidores, que cada vez quieren productos más sanos. Más sanos me refiero a que te aporten algún beneficio para tu salud, como los alimentos funcionales. ¿Vale? El caso más claro es la producción de probióticos como biomasa por parte mediante este tipo de fermentación, y tú esos probióticos pues ya los añades a alimentos conocidos. Por ejemplo, la leche. La leche es un gran vehículo para para la asimilación de probióticos hacia el consumidor, ¿no? Habéis visto bueno, los batidos con probióticos, bueno, probióticos, vitaminas también se producen por fermentación, proteínas, ¿qué más? Muchas proteínas. Proteínas también algunas son consideradas como funcionales, ¿no? Vitaminas, ácido orgánico, ¿vale? Pues la tendencia de los consumidores, bueno, pues entonces tú tienes una fábrica de leche, por ejemplo, si estés más lejos, los consumidores ya no quieren leche normal, quieren leche sin lactosa. Entonces también tengo ahí, por ejemplo, puesto sustitución de ingredientes. Bueno, pues la lactasa se produce mediante fermentación de precisión, que te la produce un microorganismo. Esa lactasa pues se tiene que extraer, recuperar de la fermentación, purificar, y con lo cual tiene una lactasa con una calidad y una estabilidad muy buena, y se la añades a tu producto alimentario. Y bueno, como la lactasa también están las proteasas, si no quieres gluten, por ejemplo, te rompen el gluten y son aptos para celíacos. Entonces va encaminado la tendencia, ya lo habéis visto, alimentos no sé, cereales con fibra, 8 vitaminas, hierro, ¿no? En ese sentido todo, pues eso pues cada vez va más, alimentos cada vez pues más saludables y demostrado científicamente, ¿no? Que aportan beneficios a tu organismo, ¿no? Otra tendencia es búsqueda de productos ecológicos, ¿no? Ecológicos o artesanos. Entonces ahí pues le tienes que dar una vuelta a tu sistema de fabricación. Entonces la fermentación de precisión, ¿cómo entra ahí? Bueno, pues haciendo, haciendo también, bueno, esto también solapa con sostenibilidad, ¿no? Utilizando materias primas ecológicas. Entonces a lo mejor tienes que investigar un poco tu manera de cómo consume la cepa, cómo se obtiene esa cepa, o una cepa especial para tu cliente que es artesano, ¿vale? Eso, ahora hablaremos también de búsqueda y selección de cepa en este sentido. Otro punto muy fuerte, que está ahora pegando mucho, que es el bienestar animal, pero que también tiene muchísimo que ver con sostenibilidad, ¿no? Entonces, pues, la gente está cada vez pues, más concienciada con el bienestar animal, y se buscan a lo mejor proteínas alternativas a la de origen animal, ya sean basadas de origen vegetal, o cada vez más a través de biomasa de microorganismos ricos en proteínas, o proteínas específicas que sustituyen a proteínas lácteas o proteínas del huevo, por ejemplo, ¿no? Y aquí entra, como hablaba al principio con Eugenio, el tema de la carne cultivada y la leche cultivada. Ya se hace a nivel de fermentación, mmm, se hacen células musculares, que son carne, ¿no? Tejido muscular. Ya se hace. Hace un par de webinar decía que estaba ahí, pero ya se hace. Y leche cultivada, que al final es leche, también se hace donde no ha intervenido en ningún ingrediente, ha participado un animal. Eso ya también está, hay compañías que ya lo hacen.
Claro, pero Entonces, el problema en todo esto es la legislación europea, ¿no? Que se hace, sí, pero En Europa no está permitido claro. aún. Lo más cercano que tenemos es Israel, que lo sacó hace un par de meses. Y hay leche cultivada que se comercializa en Israel, Eh, ¿vale? un comentario sobre eso. La semana pasada aquí Holanda ha permitido que se puedan hacer testeos en personas. O sea, personas que puedan probar, por ejemplo, carne cultivada en Sí, laboratorio y que pues, quieren hacer unas pruebas para ver si lo legalizan. pues mira, ya estamos en ese paso. Eso ha ocurrido la semana pasada, creo, hace 1 o 2 semanas. Sí, yo no sé, yo hablé contigo hace poco Ujú. y, y es que, y se lo dije, digo, mira, todos los proyectos que me entran, ya te digo, esto estamos hablando de aquí con Eugenio que está en Holanda. Todos los proyectos que me entran es leche cultivada. O sea, Mm. producción, producción por fermentación de precisión. Es que a mí el término tampoco es que me agrade mucho, ¿no? Mm. Pero para que yo creo que se entiende, ¿no? Todo es proteína, proteína. Hacer proteína y hacer, por ejemplo, caseína de la leche, Sí. pues que la haga por fermentación, ¿vale? Le introduces el gen de la proteína de la vaca y Ujú. ya por levadura te lo hacen. Entonces, eso hablaremos un poquito más para adelante. También también hemos hablado de, bueno, y para alimentación animal, igual, todo esto también, muchos pienso que ya se hacen pues para, con, fermentación de precisión, ingredientes que van ya en los piensos para alimentación animal, no solamente proteína alternativa, carne cultivada, leche cultivada para alimentación humana, ¿vale? Eso se va a abrir la veda en Europa, pues fíjate, ya están testeando con humanos, están dispuestos a probarlo. La aceptación, porque me llegan muchísimos proyectos, muchísimos, de carne cultivada a partir del verano pasado y ya, pues ya llevo un año dándole vuelta a lo de la carne cultivada con varias startups, estamos ahí, Claro, yo con ellos. pero todo esto acelera que la FDA ya haya aprobado la carne de pollo, ¿no? La carne cultivada como de pollo, ¿no? La FDA, sí, Perfect Day, creo que se llama, o no sé si ha sido Perfect Day la empresa o Esa. Every Company. Every Company ya está produciendo, no, Every Company yo creo que es proteína alternativa, ya sea de insectos, de plantas, de biomasa de microorganismos. Ellos lo que hacen son proteínas alternativas, no hay nada animal. Pero no sé si hacen carne de pollo, yo creo que esta gente no es. Yo Sí, creo que es Upside Perfect Day. Foods son Upside Food y Good Meat. Ah, sí, eso sí. Pues la FDA ya ha aceptado algo allí en Estados Unidos. Creo que es pollo. La carne de pollo. Creo que es pollo. O sea, la elaboración y la comercialización, porque se vende en un restaurante español allí. Sí, en el del hombre este. ¿Cómo se llama el hombre este? José Eh, Andrés, José Andrés. ¿no? Mm. José Andrés, creo que sí, Sí, ¿no? José Andrés, sí. Sí, José es Ramón verdad. Andrés, ese es. José Andrés, sí. Bueno, los pioneros fueron en este sentido los de Singapur, que fue Sí. el verano pasado. Sí. Carne cultivada. Una albóndiga, así deforme. Pero Pero bueno, que bueno, la FDA lo haya aceptado acelera, ¿no? O sea, hombre, porque acelera. Ya ahora Europa se pone las pilas. Y el crecimiento de las startups en este sentido ha sido una locura. Ha sido una locura. Entonces, pues ahí me llevo yo algo de trabajo. Pero, por ejemplo, no sé si está por aquí, es que yo con la presentación no veo a la... mira, César a Oswaldo lo- dice que Estados Unidos no permite por ley productos que no pasen el sistema de APPCC, supongo, APCPC, y este tipo de productos pueden producir contaminación cruzada, pero sí la ha aprobado, Sí, yo ¿no? creo que está aprobada, me parece. Sí, es que la aprobó la Porque semana pasada, de hecho, o hace 2 semanas, a lo mejor. yo tengo por aquí a ver, es que sí, Ignacio está por ahí. Sí, Ignacio se dedica, si lo puedo, hoy se ha ya le... detenido, ¿no? Por aquí ando. Un momento, perdón, mira, ahí os veo a todos, qué alegría. Y es que si comparto pantalla no os veo, no os veo, un momentito. Lo digo que, por ejemplo, las grandes productoras de carne están un poco nerviosas, porque, claro, aquí viene un competidor.
que es carne cultivada. Entonces se tienen que poner las pilas, no sé qué estrategias seguirán. A ver, Por ejemplo, un estoy compartiendo comentario, ya, ¿no? un Sí, comentario a ese respecto, el Es que no gobierno veo, holandés el gobierno holandés ha aprobado un impulso para las empresas de carne cultivada de 60 millones de euros este año fíjate. y aumentarlo a 300 y pico millones de euros el año que viene. Para todas las empresas que están aquí, hay dos empresas principales, que es Meatable y Mosamit, que ya están empezando a intentar comercializar en Israel, pero son ellas las que, bueno, han ido empujando al gobierno para que apruebe este permiso para hacer pruebas aquí en Holanda e intentar abrir ya la ventana para poder cultivar, porque ellos producen aquí mismo en Holanda. Y otra empresa, por ejemplo, EV Farm, que está en Inglaterra, nosotros Y colaboramos Bifar. con ellos. Mm, Nosotros tenemos un proyecto con ellos para producir no directamente las proteínas de la carne, pero en estas industrias uno de los principales problemas es el alto costo del medio de cultivo. Entonces nosotros tenemos un proyecto con ellos para proporcionarles los factores de crecimiento que ellos necesitan, pero no porque tradicionalmente estos factores de crecimiento se producen para la industria a través para la industria farmacéutica y médica. claro, Entonces, el precio, debido a las regulaciones que tienen que cumplir, es excesivo y no hace viable estas iniciativas de la carne cultivada. Entonces, esas sí. proteínas para medio cultivo se pueden perfectamente producir con métodos de fermentación que no tengan que pasar esos requisitos farmacéuticos. Yo que me muevo entre industria farmacéutica y alimentaria, lo que pido para farma eh, multiplicado por 20. Yo le pido una Claro. silla que es para una fábrica de antibióticos, me vale la silla, yo qué sé, 1.000 euros, por ponerte un Mm, ejemplo. Cuando en realidad te vale nada, una silla. mm, Tú dices, no, mi fábrica es una oficina. Ah, pues la misma mm, silla te vale 20 veces más claro. si tu cliente es una industria farmacéutica. Mm, ¿Por qué? Porque hay dinero, ahí hay mm. inversión Sí, y hay muy buenos equipos. Y tienen que lo que es pasar barato muchas para industria regulaciones. farmacéutica es caro para, Mm, para la industria alimentaria. ¿Qué se ha juntado aquí? Porque hay, va a haber un aumento, yo creo que de inversión y de apuestas o sea, nacionales, ¿no? Por apoyar esta biotech, ¿no? Esta biotecnología, porque va a ser el tema de sostenibilidad pesa ya más, quizás que el farmacéutico. Entonces, ¿qué pasa? Carne cultivada, pues claro, a las vacas, a las pobres y a los pollos y tal, le echamos mucha culpa de pues, los gases de efecto invernadero, la deforestación, que vienen con muchos antibióticos, ¿no? O sea, hace falta muchas calorías, ¿no? Esto se mide en calorías, muchas calorías para mantener una vaca, para producir o leche o carne, ¿no? Para producir poco. Sin embargo, mediante un cultivo de levadura que tú puedes mantener ahí y tener muchas calorías, ¿no? de carne en poco tiempo y de manera continua y utilizando sus productos de otras industrias. Entonces, hay que verlo, ¿sabes? Entonces, están destinando mucho y se va a destinar muchísimo más fondos. No sé si europeo llegará aquí a España algo de eso, pero el movimiento que hay por las startups de nuevas emergentes, ¿no? De nueva creación, que son las que al final me llaman a mí para ponerle a punto estos métodos, pues la verdad es que asusta porque son muchas. Entonces no sé si esto será un boom de ahora o que verdaderamente esto es necesario para nivel, no tenemos planeta B, lo que dice todo el mundo, no tenemos planeta B. Este es el planeta que tenemos y claro, a mí también me da cosa que le echen tanta culpa a la ganadería y a la agricultura, porque con la agricultura también pasa lo mismo, ¿no? Que también se destinan mucho terreno y bueno, también cosas de temas de deforestaciones y demás, ¿no? Eso tengo ahora unas cuantas diapositivas que a lo mejor lo podemos ver ahora. En cuanto a Ignacio, que se dedica a la industria cárnica, lo he dejado ahí un poco pendiente, porque al buscarlo se me ha cortado la presentación. Trabaja en I+D también, yo no sé si a lo mejor él ha tocado algo de proteína alternativa de origen animal, y a lo mejor sabe que, como está en el sector, muchas empresas a lo mejor ya están intentando poner en marcha su sistema de I+D
para intentar subirse a esta ola o no sé si tiene algún conocimiento también fresco. Pues Alejandro, me imagino que va a pasar con las proteínas alternativas. Comentas que si las caseínas, que si los análogos de carne y demás. Sospecho Sí. que va a pasar un poco como con el tema de las proteínas vegetales. Y es que cuando nos hemos metido a hacer productos veganos, por lo menos en España, las principales empresas que han desarrollado productos veganos son las mismas que hacían los productos cárnicos. Así que el Claro, vegano estricto no irá al McDonald's a comerse una hamburguesa vegana, ¿no? claro, Pero el flexitariano, que es el grueso de la población, digamos, que consume vegano, los productos que tenían en el mercado la mayoría estaban fabricados por empresas cárnicas. Y al final las grandes empresas no cárnicas, sino de ingredientes, las que sí, producen proteínas animales o las que producen proteínas de soja y demás, al final están todas participadas por empresas de sí, inversión, sí, capital de claro. inversión que tienen diversificado y segurísimo que hay muchos apostando, seguro que detrás de la empresa israelí, por ejemplo, que hace carne cultivada, pues seguro que hay un inversor que también tiene en industria cárnica. Te obligan a seguir esa estrategia nueva, claro. Y yo sí soy un poco crítico con la carne cultivada y siempre lo digo por mi vertiente veterinaria. Yo además vengo de trabajar en el mundo de la conservación de las especies, ¿no? Al final, en mejora y conservación de las especies. Y es que si la oveja merina no se aprovechara para un uso cárnico, ¿no? Porque realmente el Claro, lácteo es pequeño, la oveja merina estaría en peligro de extinción como está la merina de Grazalema o lo que sea, ¿no? O sería un sí, sí, animal del zoológico, con lo cual a mí me da mucho miedo que vayamos de blanco a negro o que claro, ahora tratemos pues de echarle la culpa a todo, ¿no? La vaca contamina más que el coche. Bueno, claro. gracias a las vacas se mantiene el ecosistema de las sierras de Cádiz o de las dehesas de Cáceres, ¿no? Gracias a la Sí, retinta que está en extensivo. O sea que, bueno, sí, que sí, no todo es pero blanco y negro. es verdad que a la hora de pedir un proyecto para que te den subvención para dedicarte a esto, tienes que poner a las vacas como si fueran el mayor mal del mundo, porque si no, es que, y a mí me da coraje, porque es que, ¿cómo va a ser malo una vaca? Y un coche es bueno, y un avión es bueno, ¿sabes? Entonces, yo, en este sentido, me pasa también como a ti. Lo que pasa es que después, bueno, claro, hacen las encuestas y la encuesta también puede ser manipulada, ¿no? La gente prefiere carne cultivada un 68%, que he estado leyendo yo artículos y demás, entonces no sé, no sé hasta qué punto esto, vamos, llegará, porque ya se comen insectos, se comen otros tipos de proteínas alternativas, pero es verdad que no sé yo si al final las vacas quedarán, como tú dices, producción local y artesana exclusiva como un producto gourmet, prácticamente. No sé, pero bueno, ahora voy a seguir, si quieres continuamos un poquito después o si queréis decir algo, pues lo decís, sin problema, vamos. Eh, los consumidores pues también cada vez quieren más productos de calidad, ¿vale? Calidad y seguro desde un punto de vista sanitario, ¿no? Entonces, con la fermentación de precisión es verdad que se pueden obtener pues mejores alimentos, ya que tienen un mejor control e incluso obtener nuevos ingredientes, ¿no? Mediante estas técnicas, ¿no? De calidad no solamente también nutritiva, sino organoléptica. Puedes obtener cepas nuevas que permiten tener otro perfil aromático o, o otra composición nutritiva y demás, ¿no? Entonces también hay empresas pues, que esto les hace destacar frente a sus competidores, ¿no? Como decía, para llevar a cabo todas estas tendencias y tú tienes una fábrica y quieres cubrir estas tendencias o estas expectativas que se supone que van a ser en un futuro cercano o se prevé, hay que hacer inversión que no gasto, ¿eh? Como no es una inversión en calidad, pues un gasto ni más de también, ¿no? Para abordar estos temas, ¿no? Entonces, como decía, lo primero es obtener la cepa. La selección de la cepa aquí es la clave, ya sea cepas que provienen de colecciones que tú sabes que produce tu, tu compuesto de interés adecuadamente y esto es a base de investigación. Tú puedes modificar genéticamente tu cepa mediante genética clásica o directamente meterle los genes de la proteína animal
animal o vegetal que tú quieras producir y creas por recombinación genética, creas un microorganismo que es capaz de producirte la misma proteína que tiene el huevo, la misma proteína que tiene la leche, etcétera, ¿no? Entonces, esto requiere un departamento de I+D o requiere un colaborador, una subcontratación de estos servicios, ¿no? Al igual que el desarrollo de las nuevas tecnologías. Igual, pues necesitas investigar, necesitas el poder investigar y después desarrollar la tecnología necesaria para llevar a cabo este proyecto de I+D que tiene entre manos, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Lo que decía Ignacio, que tú ahora mismo produces carne de la forma que sea en tu fábrica, pero si te quieres meter en estas tendencias y no quedarte atrás y que no te coman este terreno por darle también ese servicio, bueno, necesitas otra infraestructura o necesitas modificar algo, necesitas mejorar el proceso, necesitas implementar otra cosa, ¿no? Entonces también es fundamental aquí que entre dinero para abordar esta innovación, ¿no? Porque al final la tendencia es innovación y lo que quiere el consumidor y darle el servicio. Ya no me voy a las proteínas, ¿no? A lo más top que ahora mismo, ¿no? Que es la leche cultivada o la carne cultivada, sino también pues, a nuevos ingredientes o nuevas enzimas que se utilizan en la industria alimentaria, ¿no? Entonces, las cepas. Las cepas, yo siempre diferencio entre biomasa, ¿vale? Que es el microorganismo vivo, que hay empresas que fabrican microorganismos vivos que lo utilizan después otras industrias, casi todas pues de productos fermentados, ¿no? Tenemos muchos alumnos en el curso de una fábrica de levadura que está aquí en Córdoba y producen biomasa, ¿vale? Produce biomasa y yo hace muchos años que estuve por allí, no sé si cuánto habrá cambiado, pero bueno, en su día apostaban por el I+D y ahí estuve yo y producían levadura pues para supermercados, tanto levadura en formato comercial como para panificadoras que utilizaban la levadura para elaborar el pan, ¿no? Entonces, en cuanto más o menos a tendencia, pues por ejemplo, tú tienes una fábrica tú tienes una fábrica de levadura y hay un cliente porque te pide un cliente ha hecho un trabajo de I+D grande porque en búsqueda de una selección de una cepa, ¿vale? Porque sabe que esa cepa va a ir perfecta para un producto nuevo que va a sacar. Entonces, tú como fabricante de levadura, te dan esa cepa nueva y tú eres capaz de producirla por fermentación de precisión, con unas condiciones, con una tecnología que o bien te la han dado o bien la tienes que probar tú en tus instalaciones y puedes producir producción customizada, ¿no? Producción específica en tus instalaciones para clientes. Le das un servicio personalizado al cliente. Es una buena línea de negocio. O sin embargo, por otro lado, tu fábrica de levadura es la que investiga. Tiene un departamento de I+D, hace una inversión de I+D y saca nuevas levaduras. Por ejemplo, nuevas levaduras de panadería. Y eso te ofrece un abanico de posibilidades que tú ya, por ejemplo, le puedes dar a tus clientes una levadura específica para su producto y no darle siempre la que tú estás fabricando. Si tú fabricas un tipo de levadura, al final todos tus clientes van a trabajar con la misma levadura que va a tener al final sus productos panarios van a tener pues más o menos la misma, las mismas características, ¿no? Al final, bueno, son muchos ingredientes y los procesos pueden ser distintos, pero si tú tienes un abanico de levadura, pues levadura para pan, dulce, bizcocho, bollo, etcétera, para pan de masa panaria normal, para, yo qué sé, para harinas de centeno, para otros tipos de harinas. Tienes un abanico de levadura que tú has investigado, has puesto a punto y obtienes productos únicos y diferenciados en el mercado. Puedes suministrar más. Esto pasa mucho en la industria cervecera igual. Pues tengo mi levadura específica. Bueno, Ale y Pilsen ya lo sabemos más o menos todo, pero por ejemplo, para levaduras más lupuladas, pues tengo una levadura específica para esto porque resalta los aromas del lúpulo. Para cervezas de trigo, pues tengo esta levadura específica tal.
Antiguamente nada más que había 3 tipos de levadura, había 4 o 5 fábricas mundiales de levadura y todos producían la misma levadura pero con otro nombre, ¿vale? Porque la sacaba de colección, pagaban los royalties y eran la misma levadura. Ahora, estas fábricas pues están mejorando, han hecho un trabajo de I+D, han sacado sus nuevas cepas, entonces pueden dar productos únicos a sus clientes, ¿vale? Esto se entiende. Cuánto puede costar que una empresa te haga una levadura específica para tu producto? Claro, hay que muchísimos factores, muchísimo, porque la levadura no es solo ¿qué quieres producir? ¿Quieres producir más composición más nutritiva, si es para un pan, o que tenga un perfil organoléptico distinto? Esa es mi tesis, eso lo hice yo en mi tesis, por ejemplo. Claro. Modifiqué levaduras para obtener mejoras en el vino No de puede Jerez. ser que esta levadura produzca unas resistencias especiales que contaminen todo el producto. ¿Cómo, perdona? Que no puede ser que una levadura alterada genéticamente genere resistencias a ciertos controles alimentarios, que Eh, altere otros productos o otros sí, subsidiarios de producto. claro, hasta ahora yo no he hablado de esto, de levadura modificada genéticamente mediante recombinación. Es decir, serían todos derivados, ¿vale? No tendrían ningún marcador de resistencia, si a eso es a lo que te refieres. De resistencia a antibióticos, por ejemplo, y esas cosas. Eso está prohibido. Claro, yo creo que el compi se refiere a que si meto una levadura con unas ciertas características, a lo mejor me estoy enfocando en unas características, pero estropeo otras. Claro, eso hay que probarla. Tú cuando sacas cepas de levaduras nuevas, porque, por ejemplo, hay técnicas. Por ejemplo, hay una técnica muy utilizada que es poner la levadura frente a análogos tóxicos de aminoácidos específicos que sabes que son precursores de compuestos aromáticos eh, que van bien para ciertos tipos de productos fermentados. Entonces, lo que haces todo esto es por selección de derivados, ¿vale? Genética clásica, nada de recombinación genética. Lo que hace es que obtienes cepas que superproducen, consigues cepas superproductoras de aminoácidos, ¿vale? Que eso, cuando fermente, van a dar lugar a un perfil organoléptico distinto. Entonces tú tienes que hacer ahí ya paneles de cata, comprobarlo y demás. Eso es un trabajo de años, ¿vale? Dinero, esto va todo por proyecto. Tienes que cuantificar qué proyecto, tal, hacer un presupuesto y que te den el proyecto y para adelante, O sea que para ¿vale? pequeñas empresas no es viable de momento. Para pequeñas empresas a lo mejor hay que verlo, hay que verlo. A lo mejor contratan una tecnología que ya está, o compran una cepa que ya la ha hecho otra empresa y se la compras y la utilizas tú. A lo mejor es más barato que Sí, una pero pequeña empresa saque su propia cepa, ¿vale? O colaborar con un centro tecnológico, con una universidad, también es buena opción, ¿vale? Y te sacan cepas, sí. ¿vale? Así he tenido yo muchas colaboraciones cuando estaba en el mundo académico. Pero es verdad que, por ejemplo, cepas que superproducen un compuesto, un aminoácido en este caso, por ejemplo, que está dentro de la ruta de síntesis de compuestos aromáticos, es verdad que después tienes que caracterizarla, a ver si después te produce el mismo alcohol, te produce la misma acidez, el mismo cuerpo en la cerveza o en el vino. Normalmente, si tú modificas una ruta de síntesis, va en detrimento de otra, entonces hay que probarlo todo. Entonces es difícil sacar cepas nuevas, es difícil. Si es la misma empresa. Entonces hay empresas que se dedican a sacar nuevas cepas de todo. ¿Vale? Aquí, ¿qué es lo fácil? A lo mejor eso es lo que se refería, es que no sé si quién ha hablado. César, me parece, ¿no? Porque Sí. aquí me aparece en chiquitito un mensajito. ¿Qué es lo fácil aquí? Pues lo fácil es coger el gen que produce ese compuesto volátil, metérselo en la levadura y ya tienes la levadura que superproduce ese compuesto volátil y vas sobre seguro. Y ahora ver, claro, pero no puede tener ninguna resistencia a ningún marcador, ni producir ninguna sustancia tóxica, ni nada. Pero eso ya es un organismo modificado genéticamente y te lo tienen que aprobar. Después de muchas peleas, te lo tienen que aprobar si es que te lo aprueban.
¿vale? Entonces, y además, comercialmente no está bien visto porque dice vino fermentado por un organismo modificado genéticamente, ¿no? Entonces, marketing también hace mucho y a lo mejor tampoco te sale rentable. Eh, ¿Qué más? Se hace biomasa también mucha, ahora mismo una tendencia para el sector agroalimentario. En vez de usar fertilizantes, o fertilizantes no, plaguicidas y demás, o pesticidas, pues lo utilizas como agente de control biológico directamente al campo pues unas cepas que tú sepas que son con propiedades antifúngicas, antibacterianas, antinematicidas, ¿vale? Esto, pues, fomentar también la sostenibilidad y evitar el uso masivo de pesticidas y de compuestos químicos en el campo, ¿no? También puede hacer biomasa de probióticos para alimentos funcionales, por ejemplo, y también, pues, aporte nutricional de proteínas, biomasa comercializada como tal para, para aporte proteínico en la dieta de tanto animal como humana, ¿no? Y yo trabajo para una empresa agroalimentaria, la más grande del sector, y que se está utilizando control de plagas mediante depredadores animales. Lo que pasa es que Claro, cuando utilizas ese tipo de control, alteras el otro tipo de controles y hay otras enfermedades que te están devorando las plantas. Entonces, pues no lo sé qué tanto rentable puede llegar a ser. Ha claro, habido una. eso hay que hacer pruebas antes de echar cualquier, ya no te digo microorganismos, si echas microorganismos, pues mucho peor, ¿no? Pero hay que ver, eso primero hay que testarlo en laboratorio, ver que verdaderamente, eso también hemos hecho nosotros, muchos ensayos de confrontación entre un hongo fitopatógeno, por ejemplo, y uno que para combatirlo, por ejemplo, otro hongo. Y en ese ensayo consiste en que si tu hongo, la cepa que tú, de interés tuyo, es capaz de eliminar del medio el hongo fitopatógeno. Y eso hay que hacer primero pruebas en el laboratorio y después ver efectivamente que no altera o no produce otro comportamiento frente a organismos buenos que ya habitan en el campo de cultivo, por ejemplo. ¿Vale? Todos esos controles se deberían de hacer. No sé si se harán, pero nosotros lo hacemos, por ejemplo. Aquí en Huelva hacemos mucho en frutos rojos. Sí, no, yo hace poco un grupo AMC, que es el mayor productor de pies de uva, Sí. pues De crea pies de cuba, ¿no? variedades para determinadas enfermedades, pero resulta que se potencian las siguientes enfermedades por el tipo del suelo, por el tipo de agua con la que se cultivan, por el Sí, tipo de animales abióticos que están alrededor del cultivo. sí, Entonces, hay que hacer un control. Normalmente lo que se hace primero es un análisis genómico del suelo y te dice qué tipo de microorganismos hay en tu suelo. Y entonces ya con eso sabes cuáles son los buenos, cuáles son los menos buenos, cuáles son los que te perjudican. Y entonces, en base a eso, lo que se hace es, si no puedes potenciar un microorganismo que ya está presente en tu suelo y sabes que es bueno frente, frente a los posibles patógenos de tu cultivo, buscas una cepa muy cercana a ese y ves que se comporta bien frente a los malos, por así decirlo, y a los buenos no le afecta. Entonces, esos tipos de análisis son los primeros que hay que hacer en un campo de cultivo para asegurarte después que los ensayos y después la aplicación en parcelas experimentales antes de ir al campo dan resultados, pero como te digo, lo primero que he puesto, inversión y más D. Y el sector agrario, por desgracia, hay poca inversión en I más D. La hay, pero cuesta, cuesta. Bueno, Sí. Por otro lado, también tenemos la selección de cepas en búsqueda de que producen tus compuestos de interés, ¿no? Pues enzimas de todo tipo para la industria alimentaria,
pues, no sé, lactasas, quimosinas para el queso, amilasas, etcétera, ¿no? Producción de proteínas alternativas a las de origen animal. Bueno, producción de ingredientes con características funcionales, ya sean cualquier tipo de ácido, vitaminas, etcétera. Y he puesto yo aquí uno porque tenemos un proyecto entre manos que la verdad que estoy muy ilusionado, que es bioplástico a partir de biocelulosa que es comestible, ¿vale? Esto directamente enfocado a la industria alimentaria en cuanto a la fabricación de envases. Envases, por ejemplo, para fruta, pues se hacen de una biocelulosa que se produce por fermentación y biodegradable totalmente. A los 2 meses está degradada completamente, es comestible y bueno, esa es la idea. Ya hay algo por ahí en el mundo y tenemos un proyectillo curioso que a ver si sale en este sentido. Un envase transparente que aguanta aceite, es capaz de aguantar aceite, entonces, y está compuesto por biocelulosa. Así que, para que os hagáis una idea de que no solamente es producir algo que te comes, sino también algo de la industria alimentaria que es necesario, como es el envase y la reducción de plástico en este caso, ¿no? Y después, pues, los productos de estrella, ¿no? La carne y la leche cultivada, que es casi el kit de la definición de este término, ¿no? Bueno, en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías, yo aquí he puesto 2 bloques, ¿vale? Pero esta tecnología en sí, como es la fermentación de precisión, hay mucha innovación tecnológica y mucha tecnología eso que sale, que es emergente y que lo que se ha hecho hasta ahora, sí, ha ido evolucionando, pero lo que se ha hecho en estos 50 o 30 últimos años, esa evolución ahora en 2 años es completamente, o sea, es completamente superior a lo que llevamos. Es decir, cada vez es exponencial, va aumentando la tecnología y va aumentando sistemas más fiables. Por ponerte un ejemplo, ya los bioreactores ya antes eran estándar y ahora ya, pues, por la tecnología incluso de fabricación de los fermentadores, ya son casi personalizados al producto que tú vayas a fabricar. Entonces lo hacen muy eficiente, ¿vale? No sé, te podría poner 1000 ejemplos. Si alguien quiere comentar aquí algo que use bioreactores, pues podemos ver cómo eran antes, cómo van a ser en el futuro. Hay sensores que son mucho más fiables, o por ejemplo, las sondas de pH y de oxígeno, por ponerte un ejemplo. Tú tienes una fábrica grandísima con 6 o 7 fermentadores y todos van con tu cable hasta un ordenador que está en una salita aparte y tienes tú ahí tu sistema de control en un ordenador para tú ver los parámetros, ajustarlos, algunos son manuales, no tienes que estar atento por una alarma. Bueno, pues todo esto está cambiando ya. Todo esto ya es eh, todo inalámbrico, sensores mucho más fiables, ya mediante robótica e inteligencia artificial, nada más que por la medida de los parámetros, ya sabe cómo va a ser tu producción, cómo va a evolucionar y te lo ajusta. Los ajustes son instantáneos, ¿no? Esto le da una calidad, un control, o sea, le da un control, una automatización y una programación a tu proceso sin igual, sin precedentes hasta casi ahora, ¿no? Y claro, tienes un producto con muchísima calidad y mucha más estabilidad. Por ejemplo, un fermentador, pues que se te contamine por lo que sea, bueno, pues ya te están indicando, tienes varias señales de que, por ejemplo, el pH ya está bajando. Y entonces ya te da una alarma. Oye, mira, aquí el pH está bajando cuando nunca ha bajado en este punto del proceso, entonces puedes reaccionar más rápido. O hay algún fallo de algún tipo, puedes reaccionar antes, tal, y eso pues, elabora productos mucho más controlados desde un punto de vista de calidad y de seguridad sanitaria también, porque sabe que en tu proceso no había ningún incidente, ¿no? Puedes poner límites. Mira, si se pasa de este límite, añade esto automáticamente, añade este compuesto automáticamente porque tal. Control de pH mucho más estable, al ser los sensores más finos, ¿no? Más
más fiables, ¿no? Entonces, en este sentido, ha avanzado muchísimo la tecnología y avanzará mucho más. Ya, vamos, yo ya me quedé alucinado cuando había sondas de pH que iban por Bluetooth y lo mirabas tú directamente en tu móvil. Y miraba a tiempo real cómo iba tu fermentado de tu móvil. Yo ahí más o menos me quedé, y cuando voy a una fábrica que apuesta mucho por la tecnología de este tipo, yo cada vez veo un pasito más. Y ya van todos contables. Y digo, madre mía, qué guay, ¿no? Qué control. Y por otro lado, pongo también aquí otro bloque, que es el desarrollo del know-how, ¿no? Del cómo se hace. Es necesario, cuando lo que me preguntaba antes Carolina, ¿no? ¿Es importante que una pequeña fábrica invierta en la búsqueda de nuevas cepas? Bueno, ya hay empresas que se dedican a la búsqueda de nuevas cepas y las venden a la fábrica, ¿no? Su idea de negocio, su modelo de negocio es la investigación. Entonces, ¿qué tecnología hay aquí que facilite este desarrollo de tecnología, ¿no? De tecnología del know-how, ¿no? Pues también hay sistemas informáticos, software informático de producción. Esto yo colaboré con el CSI, como es el Centro Biotecnológico de Madrid, donde todo en ordenador, todo en sílice. Le metías el genoma de tu cepa, el producto que tú querías fabricar, y ya te daban las condiciones de fermentación, te daba el medio de cultivo, y tú ya podías con eso hacer pruebas. No tenías que pensar ni nada. Es decir, nada más que con el genoma de tu cepa, que es el secuencial genoma, ya ahora mismo es baratísimo, no como antes. Por eso avanza la tecnología y ahora el genoma te lo secuencian y lo tienes a los pocos días y barato de precio. Pues con el genoma y el producto que tú quieras fabricar, ya te dice, pues mira, va a tener un rendimiento de tantos gramos litros con este medio de cultivo y con estas condiciones. Y entonces ya Alejandro ya cierra la empresa porque no le hace falta, porque tiene aquí un sistema informático que te lo hace. ¿Vale? Entonces, bueno, no creo yo mucho en esto, pero sí es verdad que eso llegará y se implantará. Y claro, con la información que te da este programa, tú ya tienes que hacer las pruebas en el laboratorio y ver si van por ahí los tiros. Hombre, la experiencia que yo tengo, yo no soy un robot, pero he currado mucho, ¿no? Y puedo ver si por aquí, por allá, el tipo de cepa, por la bibliografía, que necesita, que puede aumentar la producción, qué parámetro tal. Todo esto en cuanto a condiciones de medio, y a condiciones de cultivo y al medio de cultivo, ¿no? Pero también hay software de optimización. No sé si por aquí está Javier, que me dijo que a lo mejor venía a esta presentación. Javier, si no está por aquí, bueno, si está, hay empresas que se dedican nada más que a la mecánica de fluido a la mecánica de fluido y a la transferencia de oxígeno. Es decir, lo que yo no hago, ¿vale? Yo modifico los parámetros de crecimiento o de producción y, y la cepa también, incluso si quieres, y el medio de cultivo. Y con eso te puedo optimizar un proceso fermentativo. Bueno, pues hay empresas que lo que te hacen es, te dicen, pues mira, eh, eh, tu fermentador debería de ser, para ese proceso debería tener estas palas de agitación con estos reflectores a tanta distancia, con esta entrada de aire tantos litros por minuto, desde abajo, con un anillo tórico de este grosor, con tanta abertura, todo mecánica de fluido. Y eso es un software que ellos me han dicho, dice, no, yo pongo aquí el software y te tarda 3 o 4 días en hacerte el modelo, y en base a eso ya diseñamos las palas, diseñamos el eje, diseñamos cómo entra el aire, cómo se homogeniza todo el medio de cultivo, según qué volumen, la potencia del motor para la agitación, cuánto te puede ahorrar en energía poniendo un motor de un tipo, motor de otro tipo, en fin, todo esto optimizado para la máxima eficiencia del fermentador, ¿no? O en este caso de la tecnología para fabricar algo mediante fermentación, ¿no? Después hay nuevas técnicas de ingeniería genética, ya cada vez cuesta menos modificar una cepa mediante ingeniería genética, ¿vale? Que todavía en la industria alimentaria está un poco mal visto, pero en la industria farmacéutica es el pan de cada día, ¿no? Para producir insulina, antibióticos, vacunas, ¿no? Las nuevas técnicas pues permiten hacer esto en muy poco tiempo y con buenos resultados inmediatos.
Y los avances en biología molecular, igual, lo que te costaba antes hacer cualquier tipo de método para sacar una cepa en condiciones, ya con los avances lo hace inmediatamente con nuevos métodos, nuevos kits. Hay mucho avance y seguirá avanzando. Lo que te estoy contando ahora ya mañana está obsoleto, ¿vale? Entonces, ahora nos vamos a otro campo que es innovación en food tech, ¿no? Que es innovación en tecnología de los alimentos, ¿vale? O alimentos tecnológicos se llama ahora, ¿no? Y aquí la fermentación de precisión tiene muchísimo que ver. Y quizás por eso nació este término de fermentación de precisión, ¿no? Que va casi de la mano de los alimentos tecnológicos, porque claro, al final tú no haces carne de la ganadería, tú no haces leche de la ganadería, la haces mediante maquinaria y con microorganismos. Es lo que se llama la segunda domesticación, que se llama ahora también. Está muy de moda. La primera domesticación fue con la ganadería y la agricultura y ahora la segunda domesticación es con biofactorías de microorganismos, ¿vale? Para hacer de forma continuada alimentos, ingredientes y demás. Bueno, ahora es que hay hasta impresoras en 3D con robótica que te hacen, pues tú le metes el ingrediente a la impresora y te hace pues la forma que tú quieras, impresa, y tiene un alimento impreso. Si eso ya no es un alimento tecnológico, yo ya me quedo helado, ¿no? Entonces, la innovación food tech, esto pues será conociendo porque yo que me dedico a esto, yo ya estoy cansado de esto, ¿no? ¿De dónde nace? Pues nace para dar solución a la escasez de alimentos que se supone, ¿no? Pues se supone, esto, vamos, el aumento de la población, pues humana, digo, sigue en exponencial y es verdad que como sigue así la cosa, pues va a haber escasez de alimentos, ¿no? Y igual que una posible deforestación por el cambio climático y demás, pues que se le echa mucho la culpa. Hay datos, hay porcentajes que yo no los quiero dar porque no sé si, bueno, en fin, están ahí, ¿no? Le echa la culpa a la ganadería y a la agricultura, que bueno, que utilizan muchas hectáreas para producir tanta cantidad de carne, que mediante los alimentos tecnológicos, pues sería más sostenible, ¿no? Entonces, para dar solución a estos dos principales problemas, por así decirlo, en la tendencia de sostenibilidad también, pues está la producción de alimentos alternativos, ¿vale? Y mediante la fermentación de precisión, estos alimentos alternativos se pueden hacer mejores alimentos, ¿no? Más sostenibles, más asequibles para todos. Asequibles también me refiero a casi disponibles siempre, porque si la producción de la fermentación, el fermentador no para, pues va a tener alimentos de una manera más continuada, ¿no? Más equilibrado, porque lo haces a la carta, ¿no? Añade los ingredientes y ya tienes un alimento, ¿no? Pues lo puedes hacer más equilibrado nutricionalmente, que duren más, son alimentos más estables y se supone que más sanos, ¿no? Y entonces lo que yo decía, a partir de, no sé qué fue antes, si los alimentos tecnológicos, la fermentación o la generación de nuevas startups que se dedican a esto y por eso han tenido que definirla con un término, ¿no? Pero es verdad que hay muchas startups de ámbito, vamos, si no, I+D, puro y duro, investigación y desarrollo de todo este tipo de tecnología, ¿no? Como decíamos, no solamente, es que no solamente alimentaria, hay mucho farmacéutica, cosmética, incluso minería y agroalimentaria también, ¿no? Que lo que hacen es investigación junto con centros tecnológicos, universidades y demás, pero su modelo de negocio es investigación y desarrollo, y en este caso, pues de alimentos o nuevos ingredientes alternativos para, para obtener alimentos al final de una manera pues, más sostenible, que es la tendencia principal de todo esto, ¿no? Entonces, voy a poner un par de ejemplos, ya si quieres, y termino, no sé ni qué hora es, nos hemos pasado un poquito, pero bueno, vamos a ir comentando, quiero dejar un poquito también los alumnos, si no, para que me comenten dudas después. No me voy a alargar mucho, esto es
los principales ejemplos, ¿no? Son proteínas alternativas a las de origen animal, ¿no? Microalgas está haciendo un boom ahora mismo, la economía azul, crecimiento azul. Y en este caso, microalgas, aquí hay mucho dinero invertido y se van a hacer muchos proyectos. Y de hecho, Andalucía quiere ser pionera en este tipo de biotecnología azul, ¿no? Con el cultivo de microalgas, hay fotobioreactores, bioreactores específicos para este tipo de cultivo, ¿no? Con un alto contenido en proteínas, ¿vale? No es producir las mismas proteínas de la carne, sino son otras proteínas que son alternativas, no son las mismas, son alternativas, ¿vale? Y además las microalgas proporcionan otro tipo de ingredientes de interés alimentario, ¿no? Grasas, vitaminas, sales minerales, incluso clorofila, ¿no? Por otro lado tenemos los hongos, ya sean levadura o hongos filamentosos o incluso hongos con cuerpo fructífero. Tienen un alto contenido en proteínas y sobre todo que tienen un alto contenido en aminoácidos esenciales, como la treonina, la lisina y la metionina en menor caso, pero también es importante, ¿no? Y vitaminas del grupo B y también aportan fibra, ¿no? Son ricas en glucano. Esto como ejemplo por ejemplo, de biomasa, ¿no? Te puedes comer biomasa o extractos proteínicos aislados a partir de estos microorganismos, obtenidos por fermentación de precisión, ¿vale? Y las bacterias, que es el más prometedor, lo que pasa es que todavía no se emplea para alimentación humana, que yo sepa, y tienen un gran potencial de producción de proteínas y aminoácidos esenciales. Otro punto sería nuevos alimentos, ¿no? Estos tecnológicos también que llevamos, que yo lo asocio más a esto, ¿no? A proteínas lácteas, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues proteínas lácteas ya se hacen mediante fermentación de levadura y producen leche completamente. Israel, Remil produce leche como tal, pero de origen no animal. Es decir, produce todas las proteínas que tiene la leche mediante levaduras modificadas genéticamente, eso sí son organismos transgénicos, ¿vale? Pero bueno, tú aíslas de ahí las proteínas, el microorganismo transgénico es tu residuo, te lo tratarás como lo tengas que tratar, pero en este caso tú coges nada más que las proteínas y a estas proteínas, pues, ¿qué le añades? Le añades vitaminas, le añades minerales, todo en un ambiente acuoso, le añades grasas, creo que también, pero claro, grasas de origen vegetal y no sé si le añadirán azúcar de algún tipo, lo que sea. No sé, lactosa, bueno, pues si a los intolerantes, por lo mejor no, lactosa no, le añade otro tipo de azúcar. Si en ese caso, ¿vale? Entonces, mira, ya obtienes leche, que nadie a lo mejor es capaz de haber pensado hace 10 años que se va a tener leche de origen no animal. Porque las leches vegetales, bueno, están ahí. Hay quien le gusta más, hay quien le gustan menos, pero bueno. Pero esto es leche. Igual que si fuera de vaca, pero de origen microbiano. Al igual que el huevo, ¿vale? Ah, la del huevo yo creo que era la de Berry Company, me parece, la empresa. Ahora es que no me acuerdo. Pero igual, otro microorganismo, levadura. Levadura modificada genéticamente, donde se le ha metido un gen, en este caso de la gallina, que produce proteína, la misma, no sé si ovoalbúmina o una de estas, y incluso hay un producto que es clara de huevo, ¿vale? Que se comercializa. Y esto es en Estados Unidos. Me parece que eso está aceptado, me parece, también. Y es a partir de un microorganismo transgénico. Pero bueno, el microorganismo transgénico, si tú has hecho bien la extracción de esta proteína, no lo tienes ni que rozar, ¿no? Y ya creo que esto es para finalizar, pues hablar un poquito de la carne cultivada, lo que pasa que ya hemos hablado, ¿no? Un poquito. Carne cultivada, aquí no hay microorganismo como tal. Son microorganismos porque son células madres de animales, ya sea de mamíferos o de peces también, de pescado también se hace, ¿no? A partir de esta es la cepa. Tu cepa es una célula madre, que después tú induces, tú activas mediante una serie de proteínas
que participan también en este crecimiento, pues son capaces de inducirles a hacer células musculares, ¿no? La carne es células es músculo, tejido muscular, ¿no? Entonces, claro, aquí tiene que haber una tecnología detrás que te permita hacer todo esto, pero bueno, esto se hace con bioreactores, igual. ¿Qué pasa? No sé si lo comentó antes Eugenio, el medio nutritivo es muy caro, es muy caro. Date cuenta que para hacer un tejido muscular, para que proliferar células madre a tejido muscular es relativamente fácil. Yo lo estoy más o menos, estamos en ello y es relativamente fácil, ¿vale? Lo difícil es al final hacer el tejido bien formado y hacer lo que es la carne. Entonces, para eso el medio de cultivo tiene que ser un medio de cultivo bastante nutritivo y como esponjoso, ¿vale? Donde estas células se peguen, cuando han crecido bien, han cogido un número, se peguen y además hace falta pues, factores de crecimiento y hace falta también otras células como adipocitos y demás, ¿no? Aquí el control es fundamental, porque si no tiene un buen control, en este medio esponjoso hace falta la difusión de los nutrientes en un cultivo esponjoso es muy difícil. Entonces, por el tema de agitación, de la transferencia de oxígeno que tienes que llegar a todas las células. Entonces, aquí es lo complicado y es donde está un poco el primer cuello de botella para poner esto en marcha, porque date cuenta que al final el bioreactor y el medio de cultivo tienen que hacer de vaso sanguíneo. Entonces, todos los nutrientes y todo el oxígeno que tú metas en el fermentador tiene que estar disponible para todas las células, para que éstas pues, evolucionen y al final formen carne entre ellas cuando se aglomeren, ¿no? Cuando se hagan tejidos. Entonces, aquí está un poco el kit de la cuestión, pero hay muchísimos avances. O sea, del año pasado, de julio, sí, un año, julio, ¿no? Que yo empecé con esto. eh, Muchas empresas se están poniendo al día, hay mucho dinero invertido y demás, y hay muchísimos avances, tienes que estar completamente actualizándote porque si no te queda atrás si te quieres montar en esta ola, en esta tendencia, ¿no? Poco más, poco Bueno, más. sí, recordaros que esto es parte del curso de fermentaciones. Me ha parecido personalmente súper interesante y tengo muchas ganas de ver todo lo que nos vas a contar en las clases y que espero que os unáis a nosotros. Cualquier cosa, como os he dicho antes, nos escribís a info y os respondemos todas las dudas, cómo se hace lo de Fundae, las horas, cómo podéis hacerlo online, cualquier cosa. Y nada, Alejandro, muchísimas gracias. Me ha parecido fascinante, Nada. la verdad, que esto es un mundo. Sí, bueno, en el curso esto se toca, ¿vale? También se toca otro tipo de industria, no solamente alimentaria, pero quizás esto como ejemplo de fermentación, donde se favorece la respiración y no la fermentación metabólica como tal, esto ahora mismo es el top, lo máximo que se hace, ¿vale? Y entonces en el curso sí se tocan esto en varios puntos, en el punto de explicar los fermentadores y los bioreactores, el tipo de fermentación aeróbica, en este caso, y también las nuevas tendencias en la industria alimentaria, ¿vale? El capítulo 9, Sí, ¿vale? Y bueno, y por tutoría, todos los alumnos pues, me tienen para cualquier duda por LinkedIn, lo que haga falta, vamos. genial. Pues nada, muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias a todos por venir. Esperamos de verdad saber de vosotros pronto y bueno, veros en más webinars y en el curso.